se pongan de pie y vayamos por favor a la primera carta del apóstol Pedro. Pongámonos de pie y vayamos por favor a la primera carta del apóstol Pedro. Leamos, hermanos, en el versículo 1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezarán en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Podemos sentarnos, hermanos. El objetivo principal de esta epístola, hermanos, es alentar a los destinatarios de la carta a mantener, aún en medio de quebrantos y persecuciones, una conducta limpia, digna de quienes profesan la fe en Jesucristo. Por eso es que vamos a encontrar a lo largo de la carta algunas instrucciones como que debemos someternos a toda institución humana, capítulo 2, versículo 13, a los criados, siervos, esclavos, trabajadores, estar sujetos a los amos, capítulo 2, versículo 18, a las mujeres estar sujetas a sus maridos, capítulo 3, versículo 1, a los maridos vivir sabiamente con sus esposas, capítulo 3, versículo 7, a los ancianos o pastores o ministros, cómo apacentar a la iglesia, capítulo 5, versículo 2, y a los jóvenes o a las ovejas, cómo sujetarnos a los ancianos, capítulo 5, versículo 5. Y así hay a lo largo de toda la carta muchos de estos consejos, y es como llegamos al capítulo 2, versículo 9, y este pasaje que ya es conocido por nosotros, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, en los libros de la ley, vemos con mucho detalle a lo largo de los libros de la ley, el diseño y la construcción del tabernáculo.
en el desierto. Vemos las leyes que regían el servicio en el tabernáculo. Y vemos que Dios escoge, aparta a la tribu de Leví para el servicio de ese tabernáculo y específicamente a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Vayamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Y aquí el escritor de Hebreos está haciendo un comentario sobre esto que encontramos en el Antiguo Testamento. Dice Hebreos capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón y sus hijos fueron escogidos por Dios, fueron separados por Dios para tener una función. Y su función era que iban a ser mediadores entre Dios y los hombres. Ellos iban a mediar entre Dios y los hombres. Y no lo vamos a hacer por el tiempo, pero ustedes pueden leer el contexto de este capítulo y vamos a encontrar cómo a lo largo de todo Hebreos, el escritor de Hebreos nos está diciendo que, leo solo el versículo 10 de capítulo 5, dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En Hebreos vemos cómo Dios constituyó al Hijo sumo sacerdote según un nuevo orden, ya no en el orden de Aarón, sino en el orden de Melquisedec. En el capítulo 7, versículo 7, vemos en el capítulo 7 del versículo 7, perdón, 27 dice, porque 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y en Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En Hebreos, hermanos, y aquí en este pasaje de Romanos, vemos cómo Dios designa a su Hijo, al Señor Jesucristo, como un sumo sacerdote. Ya no necesitaba estarse presentando diariamente, ya no necesitaba presentar sacrificios por sí mismo, porque él mismo se convirtió en el sacrificio una vez y para siempre. Y dice aquí en Romanos, hoy su lugar es junto al Padre y él está teniendo una función, que es la misma función que tenía Aarón. ¿Cuál era esa función? Mediar delante del Padre por nosotros. Y así es como llegamos a Primera de Pedro capítulo 2. Teniendo ese antecedente del sacerdocio en el Antiguo Testamento, del nuevo sacerdocio en el Nuevo Testamento, llegamos al capítulo 2 de Primera de Pedro y ya leíamos ahí en el versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y
Igual que Aarón, hermanos, nosotros hemos recibido un llamamiento. Hemos sido escogidos, santificados, apartados como sacerdotes. Ya no vamos a hacer expiación por pecados, porque eso ya lo hizo el Señor Jesucristo, pero hay una razón para nuestro llamado como sacerdotes. Y lo dice ahí la segunda parte del versículo 9. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, yo quiero, después de haber hecho esta introducción, hacer una pregunta y que pensemos en esa pregunta y tratemos de responderla. La pregunta es, ¿por qué era santo Aarón? ¿Por qué era santo Aarón? Bueno, antes, ¿era santo Aarón? Sí, Aarón era santo, pero ¿por qué era santo Aarón? ¿Qué es lo que hizo santo a Aarón? ¿Qué dice la Biblia que santificó a Aarón? ¿Por qué Aarón, como sacerdote y como sumo sacerdote, era santo? No vamos a inventar la respuesta, hermanos. Vayamos a Levíticos 8. Levíticos capítulo 8. Levíticos capítulo 8. Ahí, hermanos, podemos leer, y si sus Biblias tienen un título, dice Aarón y sus hijos son consagrados. Pero solo vamos a leer el versículo 10 y del 10 al 12. Dice, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Versículo 12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué era santo Aarón, hermanos? Porque había sido ungido. ¿Y con qué aceite fue ungido? Con el aceite de la unción. Si ustedes quieren leer más sobre qué es, cómo estaba compuesto, qué cuidados había que tener con el aceite de la unción, pueden leer el capítulo 30 de Éxodo, del versículo 22 al 33. Ahí habla en detalle cómo se constituía el aceite de la unción y los cuidados que había que tener. Aarón era santo. ¿Y por qué era santo Aarón? Porque había sido ungido con el aceite de la unción. Y si leemos más ahí, vamos a ver el cuidado que Aarón y sus hijos debían tener simplemente por el hecho de que sobre sus cabezas se había derramado un aceite, que no era cualquier aceite, era un aceite muy especial, era el aceite de la unción. Nosotros, hermanos, no somos ni más santos, ni menos santos, porque hacemos o dejamos de hacer. ¿Por qué somos santos nosotros, hermanos? Ahora, otra vez, ¿somos santos? Quiero ver las manos solo para testimonio. ¿Quiénes son santos? Dice el apóstol Pedro que hemos sido, ¿qué? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Otra vez, ¿quiénes somos santos? ¿Y por qué somos santos? ¿Porque hacemos algo? ¿O porque no hacemos algo? ¿Por qué somos santos? Porque hemos sido escogidos por Dios, separados por Dios, designados por Dios. Y el Espíritu Santo está haciendo una obra en nuestras vidas de santificación.
Y en consecuencia, y podemos leer esto ampliamente en Romanos 8, eso nos hace no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si es que estamos en Cristo. Pero la siguiente pregunta, hermanos, y con esto voy cerrando, no se preocupen, no vamos a tomarnos mucho tiempo. Con esto voy cerrando. Hermanos, ¿estamos conscientes de nuestro llamamiento? ¿Estamos conscientes de que el aceite de la unción de Jehová está sobre nuestras cabezas? ¿Estamos conscientes que somos templo del Espíritu? Porque es cierto, Aarón y sus hijos no eran santos porque ellos querían o por lo que ellos hacían o no hacían. Nosotros tampoco. Pero había un peso sobre la cabeza de Aarón y sus hijos que no se lo podían quitar porque Dios los había escogido a ellos como sacerdotes. Ellos no escogieron ese servicio. Dios los escogió a ellos. De hecho, ¿cuál es el problema de la rebelión de Coré? Ellos eran levitas y servían en el templo y querían el sacerdocio, pero Dios escogió a Aarón y a sus hijos. Y cuando los escogió, los ungió con un aceite especial para hacerlos sacerdotes. Hermanos, ¿estamos conscientes del peso de ese aceite que ha sido derramado sobre nosotros? Porque parece, hermanos, que, y hermanos, de verdad, no quiero traer juicio, ni condenación, ni crítica. Créanme que este mensaje es primero para mí, y si a ustedes les viene bien, qué bendición. Pero parecería, hermanos, que en lo que respecta al pecado, en lo que respecta al mundo, e incluso en lo que respecta a Satanás, parecerá muy extremo esto, pero es cierto. Parece que en lo que respecta al pecado, al mundo y a Satanás, nos está pasando como con la rana de la fábula de la rana hervida. ¿Ya hemos oído esa fábula? Bueno, si no la hemos oído, se las voy a contar. La fábula de la rana se basa en una ley física real que viene a decir que si se introduce una rana en una olla y la velocidad de calentamiento de la temperatura del agua es menor a 0.02 grados centígrados por minuto, la rana se quedará quieta y morirá al final de la cocción. Esto se produce porque la rana ajusta con el agua su temperatura corporal de manera gradual. Esa es una habilidad que tiene la rana como anfibio, de ajustar su temperatura al ambiente. Si la temperatura subiera a una mayor velocidad, ¿qué pasaría? La rana saltaría y escaparía. Cuando el agua está llegando a su punto de ebullición, la rana ya no podrá ajustar más su temperatura e intentará saltar, pero ya no podrá hacerlo, pues ha malgastado su fuerza en ajustar su temperatura. ¿Y qué va a pasar? Se va a morir. Parecería, hermanos, que en cuanto al pecado, al mundo y Satanás, nos está pasando como la rana de esta fábula. ¿Qué dice, hermanos? Primera de Juan, capítulo 2. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 2? Versículo 15. No améis al mundo. Leámoslo todos, hermanos. No améis al mundo,
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque algunas cosas de las que hay en el mundo, así dice, hermanos. ¿Porque qué? ¿Porque qué? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y qué dice Santiago 4, hermanos? Santiago 4. Y no lo digo yo, hermanos, no quiero ser ofensivo, lo dice el Espíritu Santo inspirando al escritor. Dice, oh almas, ¿qué dice? ¿Qué es un adulterio? Cuando yo tengo un compromiso y no le doy valor a ese compromiso y asumo otro compromiso con alguien más. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Parecería, hermanos, que en este último tiempo hemos entrado en una dinámica ahí en esa olla en que lo lícito, como dice el apóstol Pablo, se vuelve por momentos que ya no es conveniente. Y el peso del que habla el escritor de Hebreos, del cual tenemos que deshacernos, se vuelve poco a poco ya no solo un peso, sino pecado. Y nos asedia ese pecado. ¿Y cuál es el problema con el pecado, hermanos? Así yendo al corazón del problema de una vez, sin anestesia. ¿Cuál es el problema del pecado? ¿Qué produce el pecado, hermanos? Es muerte. Y parece, hermanos, que no nos hemos dado cuenta que la temperatura del agua está subiendo. Es tan imperceptible que no nos damos cuenta que la temperatura del agua está subiendo y que no es Dios el que está calentando la temperatura y que no es un jacuzzi, ¿verdad? Sino que solo hay un fin. ¿Cuál es ese fin? La muerte de la rana. ¿Y cómo ha ocurrido? ¿Cómo ha ocurrido este calentamiento? Yo solo quiero poner un ejemplo, pero creo que es bien oportuno. Yo ya les he contado esta historia y aquí está Gerardo, no me va a dejar mentir. Yo me recuerdo la primera vez que me conecté a internet. Lo tengo muy presente como si hubiera sido ayer. Para los que no creen que eso es cierto, es cierto. Yo fui hasta la Universidad Francisco Gavidia. Gerardo estaba estudiando y él me dio una hora de las horas que él tenía como estudiante para conectarme a internet y no alcanzó el tiempo y me dio otra hora. O sea, había que ir a una universidad para conectarse a internet. O sea, antes había que conectarse y ahora ¿cuál es nuestra lucha? Desconectarnos. Porque desde que se inventó el Wi-Fi y desde que nuestros teléfonos tienen Wi-Fi, es la verdad que casi imposible desconectarnos. Y hemos llegado al punto donde ya no solo estamos siempre conectados, sino que nos cae un mensaje y tenemos que decidir entre si lo contestamos en la computadora, en la tableta, el teléfono o en mi teléfono o en mi reloj, ¿verdad? O sea, estamos siempre y completamente conectados. Venimos de haber sacado la tele. ¿Se acuerdan que antes habían unas cosas que se llamaban televisión? ¿Se acuerdan? Sacamos la tele de nuestra casa o en todo caso nuestros papás nos decían, solo tenés 1 hora o 2 horas para ver televisión, ¿verdad? Y los papás llegaban a tocar esa gran caja, ese gran aparato para ver si estaba caliente, porque eso indicaba, sabiamente nuestros papás sabían qué tiempo había estado encendida ese artefacto.
a ahora tener que pagar una suscripción para ver algo, pero resulta que aquí no hay todo, ¿verdad? Y qué aburrido, entonces tengo que pagar otra plataforma, pero también aquí no hay todo, entonces tengo que pagar otra plataforma. Y ahora está de moda eso de los maratones, ¿verdad? Que ya no veo solo un programa, sino que me quedo con aquello y hay que ver otro, y hay que ver otro, y aquí me están anunciando que viene otra, y aquí otra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué hemos sido llamados, hermanos? ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Qué dice Pedro? Vamos otra vez ahí, hermanos, y terminemos con eso. Primera de Pedro 2:9. Más. ¿Qué significa ese más, hermanos? Y si quieren pueden volver a leer todo lo que hay atrás de ese más. Más. Vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Por quién, hermanos? Por Dios. ¿Para qué? Para anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde, hermanos? De las tinieblas a la luz admirable. Y debemos, como les decía, no quiero ser yo traer condenación, ni juicio, ni crítica. Este mensaje es para mí. Pero si algunos de ustedes como papás o como familia están teniendo esos problemas, esa es una realidad. El agua se ha calentado de forma tan sutil, que la verdad es, hermanos, que cada vez más va quedando menos, o por no decir nada, que hacer en esa agua. Si somos honestos como papás y como adultos, ya no queda mucho que hacer en esa agua. Y que Dios nos pueda despertar acerca de nuestro llamamiento, verdadero llamamiento, y que como oraba el Espíritu esta mañana en el tiempo de alabanza, que Él pueda abrir nuestros ojos como papás, como niños, como preadolescentes, como adolescentes, de cuál es nuestro llamamiento. No podemos hacer las dos cosas, lastimosamente no. Debemos de tener claro que no podemos hacer las dos cosas. O somos amigos del mundo o somos amigos de Dios. Y el consejo es a amar a Dios y no al mundo. Y quiero que se pongan de pie, hermanos, y quiero que me acompañen para cerrar a Esdras. 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 Esdras, capítulo 7. Como les digo, hermanos, si somos honestos, ya queda muy poco o nada